En el momento anterior estábamos hablando de la clase de base de datos. Si quieren, muéstrame la clase de base de datos, por favor. Estábamos hablando de la clase de base de datos e hicimos la función conectar, que tenemos aquí ya a la vista. Tenemos la función conectar, entonces la función conectar, su trabajo va a ser ejecutar la acción de conectar, ¿verdad? Conecta, y a través de esta función va a devolver verdadero o falso si la conexión fue exitosa. Eso fue lo que ya hablamos. Después de esto, les dije que íbamos a hablar de un test de conexión que aquí ya está implementado para que pudiéramos avanzar. Ese está en el formulario 1, ¿verdad? Vamos a ir al formulario 1 y el test de conexión consiste, si quieren me lo muestran en modo diseño primero, ¿verdad? Consiste en que de alguna manera nosotros necesitamos que esa etiqueta que está ahí, ¿verdad? El status strip, nos tiene que avisar que la base de datos está conectada o no, ¿verdad? Para eso colocamos eso desde el inicio, ¿verdad? En el pedido anterior. Pues aquí ya está conectado el status strip, ya está listo. Entonces vamos al formulario en el evento load. Vamos al formulario en el evento load y ya lo tenemos ahí. Miren, en el evento load del form lo que hicimos fue, en la línea 15, estamos instanciando un objeto DB, ¿verdad? Un objeto DB, database. Estamos instanciando un objeto database a partir de la clase database, que es la que acabamos de crear. En esa clase database nosotros tenemos un método conectar, que es el que estamos llamando en la línea 16. Le decimos, ¿verdad? If debe conectar, ¿verdad? O sea, conéctese. Y como sabemos que ese debe conectar es booleano, nos va a devolver verdadero. Si devuelve verdadero, la conexión fue exitosa, y si no, hubo un fallo en la conexión. Eso es todo. Entonces vamos a ejecutar para verificar que la conexión es buena. Vamos a ejecutar para verificar que la conexión es buena. Y una vez confirmado que la conexión es buena, una vez que confirmamos que la conexión es buena, entonces vamos a continuar. ¿Sí? Ahí está, miren, conexión exitosa. Eso es lo que estábamos buscando. Si sabemos que la conexión es exitosa, ¿verdad? Para eso nos sirvió el test de conexión, para validar que la conexión es correcta. Entonces, si tenemos una buena conexión, podemos pasar al paso siguiente. ¿Sí? El paso siguiente, que es el título de esta nueva sesión. De los que están conectados ahí, a ver si alguien me puede decir cuál es el título de la sesión que estamos teniendo ahorita. Las título. A ver, a ver. Sí, es correcto. Ajá, muy bien. Como que si fuera Dora la Exploradora, ustedes hablando sola. Miren, pues, el tema, el tema de esta sesión es la implementación del SQL comando, ¿sí? Del SQL comando, el comando SQL. Voy a necesitar darles una demostración rapidísima de qué es eso del ejecutor de comandos SQL. Entonces, detengamos la aplicación, vamos a dejar por un momento el BASIC ahí y vamos a ir a la base de datos directamente, ¿verdad? Vamos a abrir el explorador de servidores, vamos a hacer un reconocimiento rápido de qué es lo que hay ahí, ¿sí? Esto tiene que ser quickly, ¿va? Ustedes, vamos a hacer un reconocimiento rápido de lo que hay acá y podemos ver que hay tablas, veamos las tablas, y tenemos una tabla cliente y una tabla crédito, muy bien, y adicional tenemos algunos procedimientos almacenados. Entonces veamos esto, pues. Vamos a ejecutar un procedimiento almacenado desde acá para que usted comprenda qué es lo que estamos buscando ahorita del lado del BASIC. Fíjese en esto. Dele una nueva consulta. Dele una nueva consulta, muy bien. Y vamos a ejecutar un procedimiento almacenado para agregar clientes. Si quiere, dele a la pestañita de Add Cliente. No cierre el explorador de servidores. Quiero que observen cuáles son los parámetros que Add Cliente está recibiendo. ¿Sí? Abra ahí en la esquina, no le dé doble clic porque eso lo que hace es abrirme la creación del procedimiento almacenado. ¿Sí? Es esta, pero no es esta la que quiero que vean. Cierre eso, cierre ese SQL. Lo que quiero que vean es, dele en la esquina, en del lado izquierdo, ahí hay una flecha, abajo, esa flecha. ¿Sí? Si usted abre esa flecha, le va a mostrar cuáles son los parámetros
que add cliente está esperando. Dele. Ahí estamos, miren. Note esto, add cliente está esperando nombre, apellido y dirección. Esa es temática que usted ya tiene que dominar. O sea, aquí no vamos a entrar en detalles de eso porque eso ya lo vimos. Al cliente está esperando nombre, apellido y dirección. Ahora, fíjese que cliente tiene 4 atributos. Vaya hacia arriba a la parte de la tabla y abra la tabla. No, hombre, papadito. Ábrame la tabla hacia abajo. ¿Sí? Y entonces, mire, la tabla clientes tiene 4 datos, dirección, apellido, nombre y tiene ID cliente. Pero el procedimiento almacenado solo está pidiendo que se agregue nombre, apellido y dirección. ¿Por qué está haciendo eso? Porque el ID cliente es un autonumérico, o sea, crece solo, o sea, es un numérico de autoincremento. Ahora que ya tenemos esta parte de acá, vamos a ejecutar el add cliente. Pásese a la ventana del ejecutor de SQL, la ventana de SQL de nueva consulta, que es esta, y vamos a ejecutar ese SQL, ¿verdad? Ahí. Para ejecutar un SQL, nosotros lo que hacemos es escribir exec, súbale un poquito al zoom, porfa, ¿verdad? Le decimos exec, y luego lo que se escribe es el nombre del procedimiento que queremos ejecutar, que en este caso sería add cliente, ¿verdad? Y seguidamente especificamos cuáles son los parámetros que le quiero enviar, ¿verdad? Entonces empecemos. El primero, ¿cuál era? Acuérdense que los parámetros empiezan con el signo de arroba, ¿verdad? Arroba nombre, ¿verdad? Por eso valía la pena que dejara a la vista el explorador de servidores para poder tener esa información cerca, ¿verdad? Tenemos arroba nombre, arroba, ¿qué más había? Debes. Esos serían los atributos del cliente, del store procedure, ¿verdad? Que el store procedure está esperando, son sus parámetros. Póngale valores. Recuérdese que ese nombre, este es un punto bien clave. Miren, ese nombre no va entre comillas, va entre apóstrofes, ¿verdad? Y eso lo tiene que tener usted muy presente porque del lado del basic tenemos que hacer esto, ¿verdad? Entonces vamos con el nombre, el apellido y la dirección. Vamos rapidito, por favor. Bien, entonces fíjese bien, pues a la hora de que yo estoy haciendo la ejecución de mi procedimiento almacenado, les mencionaba hace un rato, no está esperando el ID cliente porque ese dato ya está como un autonumérico, o sea, no necesito llamarlo de nuevo. Ahora, ojo con esto, fíjese bien, pues tome nota, póngase pilas, no ejecute todavía, espérese, ¿sí? Quiero que tenga bien claro que esto que tengo en pantalla ahorita, el exec al cliente, nombre, apellido y dirección, todo eso que está ahí es un SQL, ¿sí? Es un texto SQL. ¿Estamos? Tómele una foto porque no quiero estar recordando esta parte. Eso es un texto SQL. Y yo desde Basic tengo que generar una instrucción semejante a esta. El texto SQL, bien. Ahora, allá arriba, en el botón verde, ¿sí? Ese botón verde que está ahí, ese botón, a ese botón lo llamamos el ejecutor de comandos SQL, ¿sí? Es un ejecutor de comandos SQL. Entonces, del ejecutar, bien, entonces, ¿cuál es la finalidad del ejecutor de comandos SQL? Es llevar a cabo, ¿sí? Es llevar a cabo el texto SQL. El ejecutor de comandos SQL lo que hace es leer mi texto SQL y ejecutarlo. Ese es el que está poniendo ahí, no lo ponga, porque de hecho ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos un método, un procedimiento almacenado para ver datos, que en este caso debería ser exec ver clientes. Ahora, fíjense en esto, hagamos una pausa aquí, dele varios enter porque quiero que ustedes tengan claro algo. Aquí hay dos SQLs, ¿estamos? Hay un SQL de add cliente y hay un SQL de ver cliente. Cualquiera de los dos que yo quiera ejecutar, vistos así, debo marcarlo para decirle que sea ejecutado, márquelo, ¿verdad? Porque si no lo que haría la máquina es ejecutarme los dos, ¿verdad? Lo debo marcar y luego le digo ejecutar, ahora ejecute, ¿sí? Ejecutamos y ahí está la respuesta. Miren, ahí está la ejecución del ver clientes. Ahora, lo tengo haciendo aquí ahorita, que yo quiero que usted identifique, es el ejecutor de comandos. ¿Quién es el ejecutor de comandos acá?
Señáleme quién es el ejecutor de comandos. No, ese es el ejecutor de comandos. Estamos, de hecho, miren, se llama ejecutar. Él es ejecutor de comandos. ¿Qué es lo que hace el ejecutor de comandos? Tomar un texto SQL, ¿sí? Toma un texto SQL y lo ejecuta. O sea, es bien simple de comprenderlo. Vamos a ver, el problema es que eso hay que hacerlo en Basic. Ahora, otro dato especial que quiero que tenga usted presente es que a la hora de ejecutar un SQL, hay dos tipos. El primero, el que está de arriba donde dice add cliente, es un SQL que no genera respuestas. ¿Sí? A esos SQLs que no generan respuestas, los vamos a llamar non-query. ¿Sí? Non-query. Non-query significa no consulta. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo le digo a la máquina agregar cliente, entonces ese agregar cliente es un non-query porque no me genera respuestas. Mientras que el que tengo abajo, el exec clientes, ¿sí? Este lo vamos a llamar un exec reader. ¿Sí? Un exec reader. ¿Qué quiero decir con un exec reader? El exec reader va a ser una ejecución que me da respuestas. Por eso está la palabra reader ahí. Reader significa algo así como lector. ¿Sí? Entonces, el de arriba es un exec no query y el de abajo es un exec reader. ¿Verdad? Exec reader, no consultas. Perdón, exec reader, consultas, ¿verdad? Hay respuestas. Y non-query, non-query, no consulta, no hay respuestas. Bueno, con esa introducción, regresemos a Basic, ¿verdad? Era importante que tuviéramos eso claro para poder hacer lo que nos toca hacer ahora del lado de Basic. El formulario 1 se queda ahí, él ya está listo. Ahora vamos a ir a la base de datos, ¿verdad? A la clase de base de datos para poder crear nuestro comando SQL, ¿ya? Vamos a crear nuestro ejecutor de comandos SQL. Entonces, para empezar, vamos a ir a la línea 4. ¿Verdad? Vamos a meterle un poquito de candela a esto porque si no el tiempo no va a alcanzar. Vamos a crear un objeto comando, ¿sí? Vamos a crear un objeto comando. Espérame, el ejecutor es otra cosa. Primero necesito el comando, ¿sí? Póngale ahí entonces, objeto comando, ¿sí? Vamos a crear el objeto comando. Entonces, para crear el objeto comando, escriba private, porque es un atributo de esta clase. ¿Sí? Le vamos a decir private. Muy bien. Y private, y vamos a mencionar el nombre del comando. Llamémoslo comando SQL. ¿Verdad? Comando SQL, así lo vamos a llamar. ¿Sí? Esa S mayúscula, camel case. ¿Sí? Necesitamos un comando SQL, ¿verdad? Ese comando es al que yo tengo que ejecutar. Ahorita lo estoy viendo como objeto, lo estoy creando. Y le vamos a decir que es as new. As new, ¿verdad? Hay que instanciarlo. Y entonces ya le podemos decir que es un cliente SQL, ¿verdad? SQL client. ¿Sí? SQL client, punto SQL comando. Muy bien, ahí estamos. Ok. Y fíjense en esto, pues. En este momento, lo que he hecho es crear el objeto comando. ¿Sí? Lo he instanciado. ¿Verdad? Programación orientada a objetos. He instanciado mi objeto comando. Ya lo tengo. Ahora voy a hacer mi función ejecutora de comandos. ¿Sí? Si quieres, denle un enter allá a la línea verde, a la 4. Denle un enter a la 4, a manera de que el comando esté separado de la conexión para que la puedan ver clara. ¿Sí? Vean los contenidos que va teniendo nuestra clase de base de datos. Por un lado tenemos la conexión y ahora tenemos el comando, ¿verdad? Que se llama comando SQL, ¿verdad? Está creado a partir de la clase SQL comando. ¿Qué es? Es un objeto, ¿ustedes? Es un objeto que tiene la capacidad de ejecutar comandos SQL. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos para abajo. Váyase a la línea 22. Vamos a crear el ejecutor de comandos. ¿Sí? Entonces, póngale ahí, documentémoslo. Ponga ahí, implementando el ejecutor de comandos. Implementando el ejecutor de comandos. Entonces, ¿qué es eso del ejecutor de comandos? Es crear un método basic que utilice el comando para ejecutar un procedimiento de almacenamiento, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Es un método basic que tiene que utilizar un comando
para ejecutar un procedimiento almacenado. Preste atención a todo lo que estoy diciendo. Miren una pequeña frase, repito. El ejecutor de comandos es un método basic que utiliza un comando SQL para ejecutar procedimientos SQL. Tremendo. Bien, hagamos el método. Póngale ahí. Ese procedimiento sí ya tendría que ser de uso público, ¿verdad? Va a ser un procedimiento de uso público. Va a ser un procedimiento de uso público, muy bien, public function, eso, y llamémoslo ejecutar procedure, para que comprendan ustedes qué es lo que hace eso. O si quiere, llámelo mejor, no lo llame ejecutar procedure, llámele ejecutar comando, no query, llámelo. Póngale ejecutar comando, ajá, y póngale NQ. NQ. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Es un procedimiento que ejecuta comandos, pero que van a ser comandos no query. ¿Qué quiere decir? Que no me van a devolver datos. ¿Cuándo no hay devolución de datos? No hay devolución de datos cuando yo estoy agregando registros, o cuando estoy eliminando registros, o cuando estoy actualizando registros. En cualquier otro caso son consultas, ¿verdad? Consultas de ver, ¿verdad? Busque a los clientes, busque a los productos, busque a lo que sea. Cuando sean búsquedas, son reader, ¿verdad? Pero cuando son de crear, de guardar, de actualizar, son no query. Entonces lo vamos a llamar así, ejecutar comando no query. Ahora bien, abra un paréntesis y el tip aquí es el siguiente. Si yo quiero ejecutar un comando, ¿sí? Si yo quiero ejecutar un comando, debo especificarle cuál es el procedimiento almacenado que quiero que ejecute, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es recibir un parámetro, póngale ahí qué procedure, ¿ah? ¿Qué procedure? Q procedure. No. No, ese no, no porque este es genérico, esta es función, ¿sí? Ahí póngale qué procedure. Una variable, ¿sí? Si quiere llámela QP. ¿Cómo que P? QP, pues. QP, ok, y esa debería ser as string. As string. No. Ahí usted está diciéndome que lo que es string es la función, ¿sí? Y ahorita estoy hablándole del parámetro. El parámetro va ahí, eso es. Ajá, as string. ¿Y cómo se llama? QP. Ahora sí, el tipo de la función que va a ser, la función va a ser booleana. As boolean. Ahora comprenda lo que estoy haciendo. Fíjese bien, pues. Estamos creando un método, ¿sí? Que se va a llamar ejecutar comandos no queries, ¿verdad? Eso estamos haciendo una función que se va a encargar de ejecutar comandos no queries. Cuando yo ejecute un comando no query, necesito saber cuál es el procedimiento que quiero ejecutar. Y eso va a estar contenido ¿en dónde? En QP, ¿sí? La variable QP es la variable que me va a representar cuál es el procedimiento almacenado que yo quiero ejecutar, ¿ya? Ahora, la función que estoy creando, que es ejecutar comando NQ, esa función va a ser booleana porque ella me tiene que devolver verdadero o falso si la ejecución fue correcta. ¿Estamos? Vamos con Enter y vamos a implementar la función. Ahí estamos, miren. Entonces tenemos una función que se llama ejecutar comando, ¿verdad? Que va a ser booleana y va a determinar si hubo éxito o no en la ejecución del comando. Ok, deje el try catch, instálelo de una vez. Insertes el try catch de una vez porque efectivamente va a haber que hacer excepción. Ahora fíjese en esto. Baje la línea 24. Al terminar este pedido, muchachos, vamos 10 a 15 minutos de receso y volvemos a entrar con la misma ID de esta sesión, por favor, porque no nos va a alcanzar el tiempo al paso que vamos. Entonces, miren, pues, ahí tenemos el try catch que se va a hacer cargo de ejecutar el comando, pero el comando, ¿sí? Necesita algunas configuraciones. Entonces, si quiere, ahí en la línea 24 ponga configurar comando. Configurar comando. ¿Sí? Ok. Ahí me está poniendo configurar comando como comentario. Es correcto, pero ahora póngame una línea más. ¿Sí?
Ahí escríbale configurar comando como llamada a un procedimiento. Configurar comando. Escríbalo, eso no existe, lo vamos a crear ahorita. Configurar comando. Muy bien. Si se da cuenta ahorita aparece con línea roja porque no existe, señálelo. ¿Sí? Es un método el que estoy creando que en este momento no existe. Entonces lo que le tiene que decir la máquina es que no existe. Lea lo que dice ahí. Mire, no está ¿qué? Declarado. ¿Sí? No está declarado. Entonces vamos a declararlo. Póngase en la línea 21 y vamos a declarar ese procedimiento de configurar comando. Si quiere, ¿sabe qué? Póngalo en la línea 22 o 23 para que quede el comentario como inicio de esto que estamos haciendo. ¿Sí? Ahí dele enter. Muy bien, un poco más. Y vamos a hacer entonces el procedimiento de configurar comando. ¿Verdad? Dele pues. Un procedimiento aquí se escribe con public sub. Acá estoy haciendo uso de contenidos de cuarto bimestre del primer año. A ustedes cómo hacer procedimientos y cómo hacer funciones. Public sub. ¿Cómo debería llamarse ese procedimiento? Configurar comando. Dele pues. El procedimiento se va a llamar configurar comando. Muy bien. Es un procedimiento privado, ¿verdad? Público, está bien, así déjelo público. Bien, lo único que este procedimiento tiene que hacer es darle las especificaciones al comando. Dele enter. Porque ahí está rojo, porque no está ahí. Está. Miren, ahí se tiene que haber ido el fallo de abajo y el de arriba. Yo creo que abajo lo que le hace falta es colocarle las paréntesis para la llamada. Línea 29. Ya estuvo. Configurar comando, miren. Va, ahora entiéndame esto, fíjese bien pues. Nosotros estamos hablando de que necesitamos un comando que se encarga de ejecutar sentencias SQL. Entonces, si este comando va a ejecutar sentencias SQL, necesita algunas especificaciones, como por ejemplo, cuál es la conexión que necesita usar para ejecutar. ¿Ya? Yo no le puedo decir a la máquina ejecute este SQL si no le he especificado a qué base de datos se refiere cuando quiere ejecutar el procedimiento almacenado. Entonces, cuando hablo de configurar el comando, me refiero a eso, ¿verdad? Hay que especificarle al comando, ¿sí? Hay que especificarle al comando cuál es la conexión que tiene que usar. Entonces, vamos a la línea 25 y ahí le vamos a decir, ¿cómo se llama el comando? El nombre del comando es, Configurar comando. a ver, ¿va ustedes? Bueno, el nombre del comando es, vamos arriba a chequear dónde está el nombre del comando. ¿Sí? El nombre del comando es comando SQL. Miren, ahí está en la línea 6. ¿Verdad? En la línea 6 está el comando SQL. Entonces ahora le tengo que decir que ese comando SQL use la conexión que está abierta. ¿Ya? Tiene que usar la conexión que está abierta. Ahora, ¿cómo se lo digo? Vamos abajo. En el momento que yo le diga configurar comando, ahí, entonces escriba comando SQL, ajá, punto connection. Comando SQL.connection es igual, ¿ya? Y entonces en este caso debería ser igual a la conexión que estamos usando. ¿Cómo se llama la conexión? Tenemos un objeto de conexión que se llama conexión. ¿Eh? Ahí tenemos un objeto de conexión que se llama conexión, entonces yo le debo decir al comando que utilice la conexión. ¿Verdad? Muy bien. Que ejecute la conexión. Entonces, línea siguiente de configuración del comando, ¿verdad? Le vamos a decir lo siguiente. Dígale, no. Estamos configurando el comando, entonces tendría que ser la línea 26. ¿Sí? Porque para eso hicimos un método de llamada, línea 26.
Entonces, le dije al comando que use esa conexión. Línea siguiente de configuración del comando, ponga comando sql.comandtape. Fíjense que todo este material en un curso X de programación, simplemente les hubieran dicho, mire, investigue cómo se hace una conexión a bases de datos y conéctese, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, es bien importante que usted esté activo, que esté aprovechando este recurso y que participe, ¿verdad? Porque no voy a repetir esto para nada y lo va a necesitar para el tercero y cuarto bimestre. Bien, comando SQL Command Tape va a ser igual. Va a ser igual. Entonces, disculpe, acá, mi internet está ahí. no sé con quién estoy hablando, súbame un poquito la voz, por favor. O acérquese a su computadora y habla fuerte. Comando SQL Command Tape va a ser igual. Es solo que ¿sí? mi Y le internet está vamos a fallando decir, y te póngale está haciendo Command una cada Tape rato el text. zoom. Profe, es que dice ahí que está Command fallándole su Tape internet. text. Lo que estamos haciendo es configurando el comando. Entonces, en la línea 25, le digo al comando qué conexión debe usar. Y en la línea 26 le estoy diciendo qué tipo de comando es, ¿verdad? Todavía no le ha puesto el command tape text, ¿verdad? Comando sql.command tape debe ser igual a command tape text. Punto text. Ahora fíjese bien, pues, ¿por qué hicimos esto? Repito, el comando se va a encargar de ejecutar los procedimientos almacenados. Si el comando va a ejecutar procedimientos almacenados, necesita saber qué conexión va a usar, línea 25. ¿Sí? Necesita saber qué conexión va a usar. Eso es lo que estamos haciendo en la línea 25. Una vez que le indiqué cuál es la conexión que va a usar, también tengo que decirle cómo es el formato de las instrucciones que le voy a dar al comando. Por eso dice en la línea 26, command tape, o sea, tipo de comando, y le digo que es un command tape text. ¿Qué quiero decir con eso de command tape text? Cuando yo le mande una instrucción al comando, lo que yo le voy a mandar es un texto, ¿sí? Un texto cuyo contenido del texto es una sentencia SQL, ¿ya? De eso se trata, ¿verdad? Bienvenidos al bachillerato, ustedes, para los que están pensando en estudios de ingeniería, esto es la informática, ¿verdad? Si sienten que es muy pesado, que es muy tedioso, que no se me queda, que no puedo, pues esto es informática en serio, ¿verdad? Entonces tenemos ahí Command Tape Text y ya solo nos quedan 10 minutos. Así que cuando esto se termine, les voy a dar 20 minutos de receso, son las 11:32. A las 12 menos 5 nos conectamos de nuevo para concluir lo que hace falta. Y esto es material de entrega de la primera tarea de tercer bimestre, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar. Hágame favor, ya tenemos la definición del Command Tape Text. Entonces ahora el comando está configurado. Ahora sí vamos a ir a la función de ejecutar comando, ¿verdad? La línea 28. Ya esto ya empieza a caminar. Necesito que agregue una variable. ¿Sí? Agréguese una variable. ¿Sí? Para agregar la variable la tiene que agregar antes. ¿Sí? La tiene que agregar antes de la llamada al método. Recuérdese que toda definición de variable la hacemos en la parte superior. Ahí estamos. Declárese una variable str, ¿sí? Llámela str sql. Declárese una variable str sql. Cuando decimos str, lo que estamos haciendo es poniéndole un prefijo para decir que esa variable es un string, un texto. ¿Sí? Entonces van ahí, dim str sql as string. Muy bien. Entonces, esa variable str sql nos va a servir para saber cuál es el SQL que queremos que se ejecute. ¿Ya? Entonces, después de la configuración del comando en la línea 31, pásese a la línea 32 y ahí vamos a crear el SQL que queremos ejecutar. Línea 32. Entonces,
Ahí póngale que str sql, str sql, que va a ser mi texto SQL, va a ser igual, y le ponemos doble comilla, ¿sí? Y entonces acá le vamos a indicar cuál es la instrucción SQL que quiero ejecutar. Fíjese bien, vamos a decirle cuál es la instrucción SQL que queremos ejecutar. Si lo que yo quiero es ejecutar un procedimiento almacenado, ¿cuál es la sentencia SQL que lo ejecuta? No, ese es el nombre del procedimiento almacenado. La sentencia SQL que ejecuta procedimientos almacenados, ¿cuál es? Es exec. ¿Sí? Es exec. Entonces escribo ahí exec. ¿Qué es lo que le estoy diciendo entonces a mi sentencia SQL ahorita? Le estoy diciendo, mire, necesito ejecutar. ¿A quién voy a ejecutar? A un procedimiento almacenado. Entonces déjele un espacio ahí. El espacio sería entre la palabra exec y la comilla. Si no lo hubiera dicho a otra línea. ¿Sí? Exec. El espacio va del lado derecho. ¿Sí? Porque vamos a concatenar. ¿Sí? Vamos a concatenar. Entonces necesito dejar un espacio ahí porque si no dejo ese espacio, cuando usted concatene, ¿sí? Va a quedar pegado y eso provocaría un error de sintaxis. ¿Ya? Esa es la importancia. Miren, hemos concatenado desde el segundo bimestre de cuarto año. Por eso se les dijo tanto, aprenda los conceptos como debe ser. Entonces tenemos exec y a este exec le voy a concatenar. Si voy a concatenar debería estar afuera de las comillas con un espacio en blanco ahí. ¿Ya? Y le ponemos más, ¿verdad? Que es la forma de concatenar en BASIC. ¿Qué creen ustedes que debería de concatenarle? Si del lado izquierdo tengo la palabra exec diciendo quiero ejecutar un procedimiento almacenado, ahora díganme ustedes en dónde debería estar el nombre del procedimiento almacenado que quiero ejecutar. El nombre del procedimiento almacenado que quiero ejecutar está contenido en la variable QP que está de arriba. Por eso le dijimos, cuando usted quiere ejecutar un comando, vea cómo se llama la línea 28. Dice, cuando usted quiere ejecutar un comando, ¿qué es lo que va a recibir como parámetro? QP, que es el nombre del procedimiento almacenado que quiero ejecutar. Entonces, eso lo debo concatenar al exec. No tardará en detenerse la reunión. Entonces, ya saben, más o menos alrededor de las 12 menos 5 por ahí, nos vamos a estar conectando de nuevo. Yo le voy a dar el startazo ahí a Max para el momento de inicio. Vamos a necesitar alrededor de unos 20 a 25 minutos más para concluir el tema y ya especificar cuál es su tarea. Entonces, concatene el QP, que es lo que le pedí que hiciera. ¿Verdad? STRSQL igual a exec más QP. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, ya sé cuál es el procedimiento almacenado que quiero ejecutar. Y todo eso está contenido en una sentencia SQL que está contenida en la variable string SQL. Entonces ahora le debo decir al comando, ¿sí? ¿Cuál es el texto que él tiene que ejecutar? Línea siguiente, número 33. ¿Verdad? Ahora sí, debo decirle al comando, después de haber sido configurado en la línea 31, le debo decir cuál es el texto SQL que él debe ejecutar. Entonces, escribe el nombre del comando. QP es el procedimiento almacenado. ¿Sí? STR-SQL es el string que quiero ejecutar. El comando, ¿cómo se llama? Exec. El comando se llama comando SQL. ¿Sí? Comando SQL. ¿Sí? Entonces le vamos a poner comando SQL.comandText. ¿Sí? Es una propiedad del comando SQL. Decimos comando SQL.comandText y entonces ahí ya le puedo decir cuál es el texto que quiero que ejecute. Entonces ahí le tendríamos que poner que eso es igual. ¿Ya? Eso es igual. Y entonces ahora sí, asígnele el STR SQL.
Entonces, ahí estamos completando. Fíjese bien, pues voy a repetir de la línea 28 a la 39. Cuando yo mande ejecutar un comando, ¿sí? Cuando yo mande ejecutar un comando no query, le debo indicar cuál es el procedimiento que quiero ejecutar. Eso es QP, ¿ya? Luego venimos y le decimos que declare una variable strSQL que lo que va a contener es la sentencia SQL que quiero ejecutar. En la línea 31 mando a configurar el comando. Al configurar el comando le indico qué conexión debe utilizar y qué tipo de comando es, que en este caso es un comando de tipo texto. Eso fue en la línea 31. En la línea 32 le digo, bueno, la sentencia SQL que quiero ejecutar es exec, que es una sentencia que ejecuta procedimientos almacenados. Entonces a la sentencia exec le concateno QP, que es el nombre del procedimiento almacenado que quiero ejecutar. Y entonces en la línea 35 ya le especifico al comando cuál es la sentencia SQL que quiero ejecutar, que es str SQL. Bien, sigamos. Si la reunión quedó perpetua, pues qué bueno, si no se cierra. Si se cierra, ya saben cuál es la indicación. Vamos con el try, ¿verdad? Entonces el try lo que tiene que hacer, ahora sí, es ejecutar el comando. Entonces denle una tabulación para que quede bien sangrado, que se entienda que estamos adentro de try. Y ahí escríbale str SQL, ajá, muy bien, punto. Ahí estamos. Ahora busque la instrucción execute. Execute. str_sql.execute. Permítame, me equivoqué, perdón, no es str_sql, porque ahí estamos ejecutando estamos ejecutando el string, y no es el string el que hay que ejecutar. El que hay que ejecutar es el comando. Entonces sería comando SQL, punto, ahí estamos, miren, punto, y si se da cuenta, no le voy a elegir todavía, quiero que vea, dice execute non-query, ¿ya lo vieron? Y más abajo dice execute reader. Entonces, cuando estemos ejecutando un SQL para consulta de datos, va a ser un execute reader. Pero cuando estemos ejecutando un SQL para guardar, actualizar o modificar, es non-query. Entonces, tome el non-query. Muy bien. Entonces, en ese momento es cuando yo ya le estoy diciendo, bueno, ejecute toda esa configuración que acabo de hacer. Dele Enter, ¿verdad? En la línea 36, si logramos llegar hasta ahí sin problemas, excelente, ya le podemos decir que retorne true, ¿verdad? Ya le podemos decir que retorne true. Y si ocurre el catch, le podemos decir que retorne false, ¿verdad? Que retorne false. Muy bien. Ahí estamos. Retornar